Yo tengo un nodo de inicio que es el D. ¿Sí? Voy a empezar yo en mi nodo D, que está aquí. O es este nodo acá en el grafo. Entonces yo establezco, de acuerdo a lo que dice el algoritmo, lo tomo de la pila de la lista de nodos por verificar y lo pongo en la lista de nodos ya verificados. Y establezco cuál es la distancia para llegar a ese nodo desde ese nodo. ¿Cuál es la distancia para llegar o cuál es el costo que tengo para llegar de D a D desde D? 0. Es decir, no hay un costo para llegar a D desde el nodo D porque estoy partiendo de allí. Entonces establezco su costo como 0. De D hasta D, el costo es 0. En el paso 1, estoy verificando desde el nodo D, lo marco en la parte de arriba de mi tabla. Paso 1, empiezo con el nodo D y establezco la distancia hacia sí mismo. Después establezco la distancia o el costo a sus nodos adyacentes. En este caso es A y H. ¿Cuál es el costo para llegar a A desde D? 4. ¿Cuál es el costo para llegar a D desde H? 1. Ok. En este momento ya tengo marcado el nodo D y estas dos rutas, ¿sí? Que son las que puedo alcanzar desde el nodo D. ¿Cuál es la distancia desde D hacia B? Desde D hacia B. Desde D hacia B. Desde D hacia B. En este paso, ¿cuál es la distancia desde D hacia B? Pero yendo por dónde, por A. ¿Cuál es la distancia desde D hacia B? No la sé. No sé cuál es el costo de llegar hacia B desde B en este momento. Por lo tanto, marco la distancia hacia ese nodo con este simbolito simpático. Es decir, la distancia hacia el nodo D, hacia el nodo B, desde D, en este paso es infinita, desconocida. No sé cuánto es hacia allá. Hacia C pasa exactamente lo mismo, no sé cuánto es, lo mismo hacia E, hacia F, hacia G, hacia I y hacia J. ¿Sí? Ya tengo el primer nodo visitado, que es D. Y tengo las distancias o los costos hacia los nodos adyacentes, que en este caso son H y A. Hacia H tengo un costo de 1 y hacia A tengo un costo de 4. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora el algoritmo me dice, para continuar buscando la ruta de los nodos o de los caminos que has recorrido hasta ahorita, escoge el que es el más corto o el que tiene el valor más pequeño de los que están ahorita en este paso, sin contar al que ya visitaste. En este caso, desde D tengo estos dos valores, 4 hacia A y 1 hacia H. ¿Cuál es el más corto? H. Entonces, en el paso 2, yo voy a recorrer desde H. ¿Sí? Es decir, desde aquí. Y pongo la distancia o el costo hacia sus nodos adyacentes.
En este caso hacia hacia E y hacia I. ¿Cuál es el costo más pequeño? Sí, es lo que dice el algoritmo. Tomas el menor de los que están hasta aquí. Desde H, ¿cuál es el costo para llegar hacia I? Se calcula el costo con el costo para llegar hasta H, que es 1, y el costo para llegar hacia I. ¿Cuál es el costo para llegar a I? 10. El costo para llegar a H se queda como 1. Profe, ¿qué pasa si tiene el mismo valor, el mismo costo? Tomas el que tú quieras. Sí. ¿Cuál es el costo para llegar a E? 6. ¿Por qué 6? 1 más 5, 6, correcto. E está aquí. Siguiendo la ruta que voy a marcar ahorita en azul, tengo que para llegar a H, tengo un costo de 1. Voy a marcar H como ya visitado, es decir, para que el algoritmo ya no lo cuente en la búsqueda de cuál es el que sigue. Para A sigue siendo de 4. ¿Por qué A sigue siendo 4? Si no lo estoy visitando desde H. Porque ese es un inicio de esto. Porque no he encontrado una ruta más corta para llegar a A, o una ruta que sea menos costosa para llegar a A. ¿Qué? 4. ¿Sí? Que empezó desde acá, desde el nodo D. Es decir, el costo para llegar a A desde D sigue siendo 4. Entonces simplemente lo copio porque sigue estando dentro de mi lista de nodos sin verificar. Por eso sigo copiando su valor acá. Y para llegar a los demás nodos, el costo sigue siendo desconocido. ¿Sí? Ahorita sé que para llegar a A el costo es de 4, para llegar a D es de 0. Este ya no se va a aparecer más en la tabla. Para llegar a E es 6, para llegar a H es 1 y para llegar a I es 10, de acuerdo a la ruta que tengo en este momento. Entonces, en el paso 2 tengo la tabla o el recorrido en este estado. Entonces voy a tomar el que sea el más pequeño de los que no he verificado. ¿Cuál es? De los que no he verificado. De los que no he verificado. ¿Cuál es el valor más chico que está en la columna con H? El 4. El H, recuerden, ya no lo voy a verificar porque ya lo visité. Ya se salió de la lista de los nodos a verificar, entonces solo está tomando el 4, el 6 y el 10. De esos tres valores, ¿cuál es el más chico? 4. Entonces, en el paso 3, navego desde A. ¿Sí? Y lo marco. Lo marco dentro de los nodos ya verificados. Y copio el costo para llegar a A, que es 4. Y ese ya se va a quedar como el costo para llegar a A. Entonces, ¿cuáles son los adyacentes de A? E y H, pero tengo un pequeño detallito. H ya lo visité. ¿Sí? Podría volver a intentar visitarlo. O podría buscar su costo. Si yo voy de A hacia H, ¿cuál es el costo para navegar a H desde D pasando por A? 14. Pero yo ya tenía un costo para llegar a H que es 1. El algoritmo dice,
Tú actualizas el costo para llegar a un nodo que ya está dentro de la tabla o dentro de las columnas, si, solo si el costo para llegar a él es menor. En este caso, A tiene como nodo adyacente a H. Si navego de A hacia H, ¿cuál es el costo? 14. Porque para llegar a A necesito 4, para llegar a H necesito 10. 10 más 4 me da 14. ¿14 es menor que 1? No. Entonces el costo de H sigue siendo 1, que de todos modos ya no lo necesito verificar porque ya está en mi lista de nodos verificados. ¿Sí? Ok. Entonces, para llegar a A sigue siendo 4, ahorita estoy en A. Su nodo adyacente que le queda entonces es E. A E ya lo tengo visitado una vez a través de ¿dónde? De H. Pero tengo otra ruta para llegar a E, que es mediante DA. Ok, de D a A y a E, el costo es menor que el que había establecido desde D, H, E. Sí. ¿Cuál es el nuevo valor de la distancia hacia E? 5. ¿Cuál otro nodo tiene adyacente A? Ninguno. ¿Sí? Entonces, en este paso me queda la distancia desconocida todavía hacia B, hacia C, hacia F, hacia G y H tiene un valor de 1 y la distancia para llegar ahí sigue siendo de 10. La ruta que me lleva ahí, su valor más bajo hasta este momento sigue siendo DHI, cuyo valor es 10. Y el valor hacia J lo desconozco. Entonces, en este paso, tengo ya visitados D, H y A, marco acá la ruta hacia A. H, porque ya solo se escribe 2 porque solo hay 2 nodos adyacentes, o sea, 2 nodos que sean adyacentes a H, que lleven H. No, H, el costo para llegar a él desde cualquier nodo es 1. Pero entonces ya no seguimos escribiendo el 1. No, el nodo H ya se quedó visitado, entonces ya no debe de ser considerado dentro de esto. Ve como D, ya no lo he estado llevando. Porque D ya lo visité, ya no necesito saber cuánto me cuesta llegar a él, ¿sí? Pero todos los demás sí. Volvemos al principio del algoritmo donde decimos, ahora tenemos una lista de nodos sin verificar, necesito partir del que es el más pequeño. A, que es el que acabo de visitar, ya sé que su distancia es 4, ya no está en la lista de nodos sin verificar. Ahora me quedan E y la I. ¿Cuál de los dos es más chico? E. Entonces, en el siguiente paso, voy a navegar desde E. Lo marco como ya visitado y empiezo a ver sus adyacencias. ¿Con quién tiene adyacencia? E. Solamente con F. ¿Cuál es la distancia para llegar a F pasando por E? Para empezar, la distancia hacia E, ahorita establecimos que es 5. ¿Sí? Aquí está. Entonces, para navegar desde este 5 hacia F requiero 3. 5 más 3 me da 8. La distancia hacia F entonces es 8. A ya se quedó como está. B todavía no sé cuánto llego. C no tiene. E sigue siendo 5. ¿Sí? La distancia hasta E se quedó como 5. La paso para acá y digo, ya son estos. Hacia H ya se queda como 1. Hacia I sigue siendo 10.
¿Sí? Tengo una ruta hacia ahí que ya encontré y no he encontrado otra que tenga un costo menor. Por lo tanto, sigo estableciendo que la distancia o el costo hacia ahí sigue siendo 10. Y establezco que la distancia hacia F es 8. Y el costo hacia J, desde E no lo tengo, sigue siendo desconocido. ¿Sí? Hacia G tampoco. Regreso al principio del algoritmo. De los no visitados, marco acá la ruta. ¿Cuál es el más pequeño? F, que tiene un costo de 8. Muy bien, entonces en el siguiente paso parto desde F. ¿Y cuáles son los adyacentes de F? B, C, I y G. Ok, desde F yo puedo llegar a B. ¿Cuál es el costo de llegar a F? Digo, a B desde F. Si para llegar a F necesito 8, ¿cuántos necesito para llegar a B desde F? 1, más los 8 que ya recorrí son 9. Hacia C, si para llegar a F necesito 8 y 3 para llegar a C, ¿cuántos requiere? 11. Hacia G, 8 más 7, 15. Y hacia la I también está como su nodo adyacente, ¿sí? Y la I todavía no la he visitado, por lo tanto puedo actualizar su distancia. Si para llegar a F requiero 8 y para llegar a I desde F necesito 1, la distancia total por esa ruta sería 9. Ahora, tengo un 9 y ya tenía una distancia para I, que es 10. ¿La distancia o el costo nuevo es menor que el que ya tenía? Bien, lo reemplazo. Ahora, el costo para llegar ahí es de 9. ¿Por qué? Porque está siguiendo esta ruta. Para llegar ahí es D, A, E, F, I, que era lo que les comentaba hace un momento. Puede ser que tengas una distancia, un recorrido con menos saltos, D, H, I, pero el costo de irte por ahí es mayor que si haces el salto de A, E, F, I. Sí, le incluye un nodo más, 2 nodos más, pero el costo te sale menor, que es lo que estamos buscando con este algoritmo. Sigo sin saber cuál es la distancia hacia D. Digo, a D sí. Hacia E ya se quedó en 5. Hacia F se queda en 8. Y la única que desconozco en este momento es la distancia hacia J. Entonces, en este paso me quedan las distancias hacia B, hacia C, hacia G y hacia I. La distancia hacia F ya se queda registrada como un 8. Andrés, tengo B9, C11, G15 e I9. ¿Por cuál me voy? B. No. ¿Por qué por el B? Porque es el menor. Pero ya lo. Ah, no. ¿Por cuál me voy? Ah, pues es lo mismo. Pero estás buscando ahí. No, no estoy buscando I. No, no estaba buscando I. Es Dijkstra. Pues que sea, ¿no? Ante la duda, Bueno, alfabético. alfabético.
Nos vamos por B. Ya lo recorrí. Entonces la distancia para llegar a B se queda como 9. ¿Sí? Lo marco dentro de mis nodos ya visitados. Y ahora pongo sus adyacentes, que son solamente C. Veo cuál es la distancia para llegar a C desde B, que es 11. 11 es menor que la distancia que ya tenía para llegar a C. No. Entonces, se queda igual. ¿Sí? La distancia sigue siendo 11 de C, no la cambié. Es decir, no estoy recorriéndolo por esta ruta. Lo sigo recorriendo por el lado de F. Entonces, para llegar a C, sigo haciéndolo desde F, porque no cambié esa ruta. Ahora, para llegar a I, la distancia sigue siendo 9, porque no ha cambiado. Para J todavía no lo sé. Para G sigue siendo de 15. ¿Sí? Para F ya se quedó en 8, para E se queda en 5 y para C sigue siendo de 11. Ahorita estoy en B, que ya está marcado como un nodo visitado. Su distancia es 9. Ahora los que me quedan sin visitar son C, G e I, de los que ya tengo en los valores aquí. ¿Cuál de estos tres es el número menor? I, que tiene un valor de 9. Entonces en el siguiente paso yo voy a ir desde I. ¿Sí? Su distancia entonces queda como 9. ¿Cuáles son los adyacentes de I? J. ¿Cuál es la distancia hacia J? Pasando por I. 11. ¿Sí? Hacia C sigue siendo 11 porque ya no puedo llegar a C desde I. Lo tengo que seguir haciendo desde F. Y su distancia sigue siendo 11. Y la distancia hacia G sigue siendo 15. ¿Sí? Que es la distancia que me dio F. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Ya visité la I. La I se quedó como 9. De los que no he visitado siguen la C, la G y la J. ¿Cuál es el más corto de esos tres? Hay empate otra vez entre C y J. Por orden alfabético tomo la C. El siguiente nodo o el siguiente paso es viajar desde C. C lo marco como ya visitado, que llegas desde F. C ya se queda con distancia como 11. ¿Y a dónde puedo llegar desde C? A ningún lado. Entonces me siguen quedando el 15 de G y el 11 de J. ¿Sí? Ahora, de los dos que me quedan, ¿cuál es el más pequeño? J. El siguiente paso es viajar desde J. La distancia hacia J se queda como 11, lo marco, llegué desde aquí. ¿Y cuáles son sus adyacentes? G. La distancia de J hacia G es 12. Los 11 que me toma llegar a J, más 1 que es para navegar de J a G. Ya tenía yo una distancia para llegar a G que es de 15. ¿Este nuevo costo es menor que el que ya tenía? Sí. Entonces el costo nuevo para llegar a G es 12 desde esta ruta.
J ya queda marcado como visitado y el único que me queda es G, que ya tiene su costo. Entonces el último elemento que entra a la búsqueda es G, que ya nada más copia su costo final, que es 12. Entonces, para llegar a G, o para recorrer todo el grafo, el camino es D, A, E, F, I, J, G. Y para llegar a todos los demás nodos, para ir hacia H nada más necesito 1. Para ir a E necesito 5. Para ir a F necesito 8. Para ir a B necesito, ¿dónde estás B? 9. Para llegar a C necesito 11. Para llegar a I, 9. Para llegar a J son 11 y para llegar a G son 12. De esta manera yo puedo recorrer todo el grafo desde un punto de origen, que en este caso es D, hacia cualquier otro nodo con el costo menor. Y para llegar al último, que en este caso es G, el costo mínimo es 12, recorriendo D, A, E, F, I, J, G. Recuerden, Dijkstra va a buscarte el costo menor, no la menor cantidad de saltos. ¿Cuál es el que la suma de todos los arcos te da el número más pequeño? Cuando ustedes están haciendo una búsqueda de un vuelo que tenga el costo más bajo, usa un algoritmo de estas características. Por eso ayer les mencionaba, a veces da, o a veces resulta que sale más barato volar a Europa vía Sudamérica o vía Estados Unidos que volar directo. Y a veces usted dices, ¿te quieres ahorrar 5,000 pesos de vuelo? Ok, pásate 11 horas en Bogotá. Y tú podrás decir, bueno, ¿las 11 horas valen la pena esos 5,000 pesos, sí o no? Y es un algoritmo más o menos así. Dice, bueno, ¿puedo llegar a G más directamente? Sí. Pasas por H, por I y por J, que son 4 brincos. Pero si quieres algo más barato, tienes que ir por A, E, F, I, J, G, que te dará un costo de 12. Si lo haces por el otro ruto será 10, 12, 13. Y había otra ruta que te daba 15, que era brincar de D, A, E, F, G. Si te ahorrabas 2 ciudades, llegabas a G, pero te costaba 15.